Buenas tardes a toda la comunidad virtual que se encuentra ahorita conectado a esta plataforma. Mi nombre es Marcio Toruño, soy contador público. eh, Prácticamente tengo apenas 5 años, ¿verdad?, de haberme afiliado al colegio y es un privilegio, ¿verdad?, para mí estar desde esta acera, ¿verdad?, como moderador de esta sala virtual. Gracias, ¿verdad? Primeramente a Dios por permitirme o darme esta oportunidad de estar acá, ¿verdad? Impartiendo el conocimiento, ¿verdad? Dando a conocer a los jóvenes, colegas, maestros, estudiantes, ¿verdad? Acerca de este tema tan interesante. Agradeciendo también al Colegio de Contadores Públicos, ¿verdad?, en haberme invitado en la conmemoración del 61 aniversario, ¿verdad?, de su fundación. Eh, Primeramente, ¿verdad? Lo que se va a abordar, lo que nos compete el día de hoy, es acerca de la planificación fiscal. Como siempre, inicio mi presentación, ¿verdad?, con esa frase de que personal, de que la única manera de alcanzar el éxito profesional, ¿verdad?, es a través de la educación continua. ¿Verdad? Yo aplaudo la iniciativa del colegio, ¿verdad?, de que este tercer ciclo de conferencia totalmente gratuito para todos los miembros y para el público en general, ¿verdad?, de que puedan tener acceso a este tipo de información. Entonces, para entrar un poco en agenda, ¿verdad?, lo que nos compete el día de hoy, vamos a hablar un poco acerca del triángulo fiscal, ¿verdad? Por acá pues no les voy a dar clase de karate, ¿verdad? Ni de Kung Fu ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero el punto es, ¿cómo está conformado esto del triángulo fiscal, ¿verdad? El triángulo fiscal está compuesto por tres puntos elementales, ¿verdad? El primer punto es la planificación fiscal. No puede haber, ¿verdad?, una buena gestión de los impuestos si no existe una planificación fiscal. Es decir, que el primer punto principal, ¿verdad?, en el triángulo fiscal es planificación fiscal. El segundo punto estamos hablando de la gestión fiscal y como un tercer punto, en el caso de la defensa del contribuyente o el uso de los recursos administrativos. Entonces, cuando un contribuyente, ¿verdad?, cumple a cabalidad lo que establece el triángulo fiscal, tanto en manera de planificación, tanto en manera de la gestión fiscal de los impuestos y, por supuesto, ¿verdad?, el uso correcto de los recursos administrativos, entonces se le conoce como el triángulo fiscal o el triángulo de la excelencia fiscal. Esto está asociado, ¿verdad?, con el riesgo fiscal. ¿Por qué lo dejé junto a esto, verdad? Porque lógicamente que si no existe una planificación, aumenta el riesgo fiscal. Si no existe una buena revisión del marco normativo fiscal vigente, aumenta el riesgo fiscal. Si no hay un seguimiento al proceso operativo en el área contable, ¿verdad?, aumenta el riesgo fiscal. Entonces, por eso fue que lo dejé como primer punto, ¿verdad?, que vamos a abordar en esta hora. Fíjense que esto es la planificación fiscal. Esto es como para, metodológicamente, es para darlo como en unos 4 encuentros, ¿verdad? Pero hicimos el esfuerzo de tratar de consolidar esta información en una hora, ¿verdad? Para luego ir contestando las preguntas. Entonces, se me había escapado, ¿verdad? Voy a hacer mi presentación y al final le vamos a dar la oportunidad, ¿verdad?, a los participantes, a los que estén conectados, para que puedan hacer, proponer, ¿verdad?, plantear sus preguntas o las inquietudes que tengan al respecto. Entonces, siempre bajo con el primer punto, ¿verdad? ¿Por qué está en el detalle la reforma constante a la legislación fiscal nicaragüense, ¿verdad? Si recordamos, la ley de concertación tributaria, ¿verdad?, entró en vigencia el 1 de enero del 2013. Pura curiosidad, ¿verdad? Yo soy bien curioso y me di la tarea, ¿verdad?, estar haciendo un pequeño análisis acerca de el análisis porcentual, ¿verdad?, que ha recibido en concepto de reformas a la ley. Por ejemplo, la ley de concertación tributaria, ¿verdad?, que es la ley 822, está conformada por 324 artículos. Pero, ¿verdad?, ya al año siguiente, el 18 de diciembre del 2014,
se hizo la primera reforma fiscal. Y esta primera reforma fiscal, que es la ley 891, imagínense que solamente esta ley reformó 59 artículos de la ley original, ¿verdad? Que es la ley 822. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que la reforma fue sustancial a la ley. Estamos hablando de un 18% de la ley total, ¿verdad? De la cantidad de artículos que conforman la ley de concertación tributaria. Esa es la primera reforma, ¿verdad? Al 2014. Ya en el 2015, el 17, ¿verdad? De diciembre del 2015 ya se da otra nueva reforma fiscal, ¿verdad? La ley de concertación tributaria, que en este caso fue la ley 922. En este caso, ¿verdad? Solamente se reformó un artículo que fue el 303, donde se le daba un aplazamiento a la entrada en vigencia de los precios de transferencia, porque originalmente la ley de concertación tributaria establecía, ¿verdad?, que iba a entrar en vigencia el 1 de enero del 2016, pero con la reforma, la ley 922, esta entró en vigencia más bien, ¿verdad?, un 30 de junio del 2017. Y otra reforma, o la última reforma que tuvo la ley de concertación tributaria, ¿verdad?, es la ley 987, que esa es la del año pasado, que entró en vigencia el 28 de febrero, ¿verdad?, del 2019. Entonces, ¿qué podemos encontrar con esta última reforma? En la ley 987 se hicieron cambios otra vez sustanciales, porque estamos hablando de 69 artículos reformados, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si la ley 891, ¿verdad?, cambió sustancialmente en un 18% el total que conforman la ley 987 sustancialmente fue modificada hasta en un 21%. Es decir, ¿verdad?, de que hubieron cambios fuertes, agresivos, ¿verdad?, reformas que lógicamente que el objetivo de la administración tributaria es aumentar, ¿verdad?, la recaudación fiscal. Y, ¿verdad?, en el caso del reglamento de la ley de concertación tributaria, desde el 22 de enero del 2013 que entró en vigencia, ¿verdad?, no había tenido un cambio sustancial, sino que hasta ahorita con el decreto 08-2019, ¿verdad?, del 15 de marzo. También sufrió muchos cambios, ¿verdad?, que estamos hablando específicamente de 64 artículos reformados en el reglamento de la ley de concertación tributaria. Entonces, si uno se pone a analizar, ¿verdad?, y lógicamente que a estudiar minuciosamente todos estos cambios sustanciales que ha tenido la ley de concertación tributaria, pues lógicamente que eso como que le mueve el piso, ¿verdad?, le puede mover el piso al área contable. Es decir, si no estás al día con estas reformas fiscales, ¿verdad?, que estamos hablando, 2013 entró en vigencia, 2014 hubo reforma, 2015 hubo reforma, ¿verdad?, y 2019 otra reforma. Entonces, estos cambios tan drásticos que ha tenido la ley de concertación tributaria, pues han sido como un llamado de atención para el contribuyente que debe de planificar. ¿Ok? Ese es el primer punto. Entonces, un segundo punto, vamos a ver los objetivos de la planificación fiscal, que por supuesto, ¿verdad?, es el primer objetivo es advertir al contribuyente qué es lo que puede ocurrir con estas transformaciones, con estas reformas a la ley. Un segundo punto, ¿verdad?, es diferir la carga fiscal del contribuyente, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Un tercer objetivo sería el adaptar a la brevedad posible, ¿verdad?, todos estos cambios o reformas que sufre la ley de concertación tributaria, ¿verdad?, adaptarlo ya al plano operativo de la organización. Otro punto, ¿verdad?, otro objetivo sería mejorar, ¿verdad? Lógicamente que cuando nosotros ya adaptamos esos cambios estructurales o esas reformas que recibe la ley al plano operativo, entonces siempre se tiene que estar revisando, ¿verdad?, para la mejora continua. Un tercer punto, ¿verdad?, en este caso que vamos a abordar serían las ventajas de la planificación fiscal.
Hablando en términos de ventajas, ¿verdad? Esto lo quiero dejar un poco claro en el sentido de que sabemos, ¿verdad?, de que todo esto de la planificación fiscal, en el caso de los contribuyentes que están clasificados en demás contribuyentes, lógicamente que tener una área de impuestos requiere de recursos, de mayor recursos, ¿verdad? Pero para eso están las asesorías, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas de la planificación fiscal es que va a ahorrar tiempo, ¿verdad? Ya le voy a dar un ejemplo más adelante de que cómo es que se ahorra tiempo, como tener ya planificado, hay un ahorro de recursos financieros, se optimiza la carga tributaria y por supuesto, ¿verdad? Otra ventaja es el seguimiento operativo que le da la asesoría externa hacia el área contable, ¿verdad? Para que una vez planificado se lleve a cabo esa planificación, se implemente, se le dé seguimiento y por supuesto, ¿verdad?, hacerle las evaluaciones correspondientes. Y por último, tenemos las etapas de la planificación fiscal. En este caso, ¿verdad?, que es el punto pero muy importante, donde yo lo puedo definir, ¿verdad?, en 5 etapas. La primera etapa es cómo la asesoría externa o la firma consultora hace la recolección de información y el análisis respectivo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en la diapositiva más adelante cómo es que se hace este tipo de procesos. Vean, esto de la planificación fiscal, yo traté, ¿verdad?, de aterrizarlo lo más sencillo posible, lo más digerible posible, ¿verdad?, sin mucho tecnicismo, porque creo que es la mejor fácil de comprenderlo. Es más fácil, ¿verdad?, entenderlo. Ahora, una segunda etapa sería el diagnóstico, que es posterior, ¿verdad?, a la recolección y al análisis de la información. Un tercer punto sería, a ver, si ya tenemos el diagnóstico hecho, ¿verdad?, entonces lo que viene, el siguiente paso es diseñar cuáles son las estrategias, cuáles son las estrategias de parte del contribuyente cuáles son las estrategias que debe tomar el contribuyente. Y una vez diseñadas las estrategias, pues manos a la obra, ¿verdad? Sería la implementación de las estrategias y darle el seguimiento correspondiente. Entonces, ¿por qué escogí yo la planificación fiscal? ¿Verdad? Porque me hicieron la consulta, ¿qué tema les gustaría impartir? Entonces yo escogí la planificación fiscal porque me parece pertinente. Vean, con esto de la agresividad, ¿verdad?, de parte de la administración tributaria en lo que es la recaudación de impuestos, entonces me parece pertinente que si el contribuyente de manera formal comienza a hacer su planificación, ¿verdad?, entonces estoy seguro, ¿verdad?, estoy seguro que se tiene que pagar el impuesto justo y correcto. Ahora, ¿por qué lo de la planificación fiscal? Vean, es cierto que ya no tengo ni 15 ni 25 años, ¿verdad? Pero tampoco me siento viejo. ¿Por qué lo menciono esto? Porque recuerdo que cuando yo daba mis prácticas profesionales, recuerdo que cuando yo iba a la Dirección General de Ingresos a hacer las declaraciones, acompañado con el contador, me percaté, ¿verdad?, de que cuando un contribuyente o el representante del contribuyente, ¿verdad?, hacía sus declaraciones, y tal vez Ventanilla le decía, está malo, hay que corregirlo. Entonces el representante del contribuyente, el contador, ¿verdad?, que esté haciendo la gestión, comienza a hacer las correcciones, vuelve a presentar en Ventanilla y en Ventanilla le vuelven a decir que hay un error. Entonces, esas situaciones que yo vi de manera continua en la administración de renta por error en el llenado de los formatos, ¿verdad?, que antes era en físico que se hacían las declaraciones. Entonces,
de repente en las declaraciones de cierre anual eran las grandes filas porque había un auditor fiscal revisando las declaraciones fiscales y un renglón estaba mal escrito el monto o el monto no correspondía, entonces se regresaban. El punto es, ¿verdad?, de que todas esas correcciones que se hacían en las declaraciones, ¿verdad? O sea, no había ninguna objeción por parte del contribuyente. Es decir, siempre ha sido como de costumbre que quien tiene la razón, dice, es la administración tributaria. Y creo que eso ya para mí ya se terminó, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque, lógicamente, ¿verdad? Bueno, ¿quién crea o reforma la ley? La Asamblea Nacional. ¿Quién debería de ejecutar en este caso las leyes fiscales? Bueno, en el particular, lo que es la recaudación fiscal sería la administración de renta. Pero, ¿verdad? Por acá yo estoy leyendo un libro que se llama La conspiración de los ricos. Entonces, en la parte final de este libro ahí menciona, dice, si conoces las reglas, si no conoces las reglas, siempre perderás. ¿Y qué significa, en qué se resume esta pequeña frase que aparece en el libro de Robert Kiyosaki? ¿Verdad? El contribuyente que no conozca, que no esté actualizado sobre las reformas fiscales, siempre la administración tributaria le va a hacer su ajuste, su reparo y su sanción administrativa correspondiente. Eso no hay vuelta de hoja, ¿verdad? El contribuyente que no esté actualizado con las reformas fiscales siempre va a llevar las de perder, ¿verdad? Siempre. Es como un juego de ajedrez, es como que alguien se ponga a jugar ajedrez conmigo. Me va a ganar. No conozco las reglas, no sé jugar ajedrez. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Que esto de la planificación fiscal también está, yo lo puedo asociar, ¿verdad? Un, siempre con este libro hablando de la conspiración. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno está haciendo la planificación fiscal, ¿ok? Implícitamente está conspirando contra la administración tributaria, ¿ok? ¿Cómo diferir la carga fiscal? ¿Cómo tomar el camino cómo diferir la carga fiscal, ¿verdad? Cómo tomar el camino, lógicamente, de manera correcta, pero disminuyendo los costos fiscales. Entonces, me parece de que esto ha sido un punto pero muy importante en la lectura de este pequeño libro, porque esto se me viene a la mente dos cosas, ¿verdad? Primero, ¿por qué tiene que planificar el contribuyente? Primero, porque la carga fiscal ha venido incrementando. Ya lo vamos a ver en un cuadro, ¿verdad? Más adelante, ¿en qué se traduce esto del aumento de la carga fiscal? Si ustedes recordarán, en el último párrafo, ya lo vamos a ver en el cuadro, en el último párrafo del artículo 23 de la Ley de Concertación Tributaria, ahí aparecía de que a partir de enero de 2016 iba a disminuir un punto porcentual en el caso de la tarifa progresiva del artículo 23. Y de igual manera iba a suceder con la tarifa progresiva que aparece en el artículo 52 de la ley. Entonces, ya tenemos un pequeño cambio en la ley de concertación tributaria. Otro punto, ¿verdad? En este caso sería el aumento en las alícuotas de retención en las rentas de capital inmobiliario y en las rentas de capital mobiliario. Además de que han ido desapareciendo poco a poco los beneficios fiscales en el caso de las rentas de trabajo y las rentas de actividades económicas, que ya lo vamos a ver ahorita con el cuadro que les voy a presentar. Además, ¿verdad? ¿Por qué se tiene que hacer la planificación fiscal? Porque en el caso de las exenciones del IVA, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en la última reforma a la ley de concertación tributaria, que es la ley 987, ahí ustedes vieron cómo eliminaron varios numerales del artículo 127. Y numerales que, desde mi punto de vista, fueron nocivos para la economía nacional. Entonces, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Con más detalle en un cuadro que les voy a presentar. Ahora,
¿Por qué lo de la planificación fiscal, verdad? Disminuir los costos fiscales de nuestros clientes sin apartarse del marco jurídico fiscal vigente. ¿Qué significa esto? Significa que toda planificación fiscal, ¿verdad?, que sea asesorada por una firma responsable tiene que estar dentro del marco jurídico fiscal vigente. No existe, perdón, no existe una planificación fiscal, ¿verdad?, que altere la norma fiscal. No existe una buena planificación fiscal si yo estoy violentando un artículo que establece la ley de concertación tributaria. Todo tiene que estar dentro del marco jurídico fiscal vigente. Y por supuesto, ¿verdad?, identificar los beneficios fiscales. Entonces, este es el cuadro que yo les mencionaba, donde extraje, ¿verdad?, de la ley original, la base legal primaria, que en este caso es la ley 822, y las reformas que ha sufrido esta ley. Entonces, ¿cuáles han sido los incrementos? ¿Verdad? Por darle unos ejemplos. Primero, las deducciones autorizadas en el caso de las rentas de trabajo. Si ustedes revisan la ley, en el artículo 21, numeral 3, ¿verdad?, ahí aparecía de que los aportes o las contribuciones que hacían los asalariados, ¿verdad?, a los fondos de ahorro y pensión eran deducibles, ¿verdad?, para efecto de determinar la renta neta para un trabajador. ¿Y eso qué significaba? Significaba que al restarle esa deducción, disminuye la base imponible, ¿verdad?, y se paga el impuesto que se tenga que pagar. Pero ¿qué es lo que ocurrió con el artículo 4, numeral 1 de la ley 987, ¿verdad?, que es la última reforma? Derogó, ¿verdad?, ese numeral 3 del artículo 21. ¿Y qué significa que se derogue? Si yo ya no me puedo deducir la contribución al fondo de ahorro y pensión, automáticamente la base imponible aumenta y por lo tanto hay un incremento. Otro ejemplo, pues, en este caso serían las retenciones definitivas sobre dieta a no residentes en el caso de rentas de trabajo. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? ¿Verdad? Con la última reforma, el artículo 1 modificó, ¿verdad?, el artículo 24, numeral 1 de la ley 822, donde hay un salto de la alícuota del 10% al 15%. Entonces, ahí vemos otro incremento, ¿verdad?, causado por esta última reforma fiscal, que es el caso particular, ¿verdad?, de las indemnizaciones adicionales que puede recibir un trabajador sobre el exceso, ¿verdad? Es decir, una vez cubiertos los 5 meses que contempla el Código Laboral, más, ¿verdad?, los 500.000 córdobas que todavía están en exceso, sobre esas dos bases, si aún ese trabajador va a devengar una indemnización, entonces sobre eso se va a tasar el 15%. En el caso igual de las retenciones definitivas, para el artículo 24, numeral 2. En este caso, ¿verdad?, hubieron dos situaciones. El primero fue donde hubo un salto en el caso de las dietas, ¿verdad? En el dietas para el consejo directivo, dietas para el consejo de administración, en el caso de las cooperativas, y para la junta directiva, en el caso de las sociedades anónimas, donde esta alícuota dio un salto del 12.5% al 25%. Y siempre en la ley 987, ¿verdad?, se agregó, ¿verdad?, en el caso de las dietas que van a recibir los concejales, ya sean regionales o municipales, donde anteriormente no estaban grabados y ahora sí ya se van a grabar, se están grabados, ¿verdad?, con el 12.5%. Entonces, otro incremento, ¿verdad?, es que no estaba en la ley original. Otro punto sería, en el caso de las retenciones definitivas para no residentes, sí, renta de actividad económica. El artículo 53, numeral 3. Aquí tenemos la retención que se le hace a los no residentes en concepto de renta de actividad económica, donde era del 15%, y en la reforma, en la última reforma que sufrió la ley de concertación, ¿verdad?, se incrementó de una alícuota del 15 al 20%. Otro ejemplo sería la segregación del pago mínimo definitivo.
Originalmente en el artículo 61 de la ley 822 aparecía, ¿verdad?, de que indistintamente, ¿verdad?, de la clasificación del contribuyente, si sea GRACO, FRICO o demás contribuyentes, siempre se iba a pagar el 1% sobre los ingresos brutos. Pero esta segregación, ¿verdad?, en base al artículo 1 de la ley 987, hizo un pequeño salto. Del 1% pasó al 3% en el caso de los GRACO, del 1% pasó al 2% en el caso de los FRICO, y en el caso de los demás contribuyentes quedó igual, ¿verdad? Siempre el 1%. Pero si vemos, hubo un incremento en la alícuota, ¿verdad? En el del pago mínimo definitivo que grava los ingresos brutos. Ahora, como ustedes saben, ¿verdad? Pues el consejo directivo o los socios de muchas empresas pudieron pensar en su momento de que al haber una segregación de la alícuota del pago mínimo definitivo, entonces alguien pudo pensar, bueno, si por ser GRACO, ¿verdad? Yo tengo 160 millones de córdobas, y sobre eso, antes pagaba el 1, ahora voy a pagar el 3%, entonces estamos viendo un incremento relevante, ¿verdad? Entonces alguien pudo pensar, ok, si sobre 160 voy a pagar el 3%, y si yo obtengo ingresos brutos de 165, siempre voy a pagar el 3%, entonces lo que podemos hacer es dividamos las operaciones, creemos una o dos o tres empresas más, ¿verdad? Donde se distribuye el ingreso, y esos 5 millones, ¿verdad? El ejemplo que le estoy dando, donde hay un salto de 160 a 165, esos 5 millones de Córdoba que están ahí adicionales, esos 5 millones, como me van a obligar a pagar sobre eso el 3%, entonces que se distribuya entre una, dos o tres empresas. Entonces, esa pudo haber sido una respuesta a lo inmediato, pero, ¿verdad? Pero el artículo 2 de la ley 987 agrega, en este caso, el artículo 61 bis, ¿verdad? Donde crea la norma antielusión del pago mínimo definitivo y donde le deja claro, ¿verdad?, la administración tributaria a los contribuyentes de que en el caso de que haya una segregación de operaciones, en el caso de que haya una disminución deliberada de los ingresos brutos de parte de ese contribuyente, entonces va a comenzar a hacerle el siguiente tratamiento, ¿verdad? Hace su investigación correspondiente y comienza a verificar si la empresa creada tiene una actividad similar a la empresa que ya existe. Si la empresa creada tiene los mismos socios que la empresa que ya existe. Si la empresa creada tiene alguna afinidad con la empresa que ya existe. O comienzan a ver, ¿verdad?, actividades comerciales, por ejemplo, donde se están otorgando créditos sin la garantía adecuada. Es decir, donde hay prácticamente hay una participación, ¿verdad?, de las utilidades que van a derivar de la segregación de las operaciones de las empresas que probablemente se puedan crear. Entonces, creó, ¿verdad?, esas condiciones la administración tributaria con el único objetivo de que, ok, si intentan segregar, entonces vamos a atacarlo de esta manera. Entonces, parte de la planificación fiscal es estar atento, ok, si se va a ver una segregación de operaciones, si va a haber una segregación de operaciones, se van a crear empresas, ojo, ¿verdad? No hay que obviar, ¿verdad?, lo que establece el 61 bis, ¿verdad? No pueden haber accionistas comunes, no pueden haber actividades, ¿verdad?, donde a la vista esté el compartir utilidades entre las empresas. Entonces, eso es lo que debe de tener cuidado, ¿verdad?, al momento de hacer una planificación fiscal. Ahora, en el caso de la renta de capital inmobiliario, ¿verdad?, en el artículo 80, la ley 822, ¿por qué hablo yo de incremento? Si ustedes se fijan en la tabla,
¿verdad? Hay una disminución del 30 al 20%, pero, ¿verdad? Lo que está disminuyendo ahí es la deducción única que recibe la renta de capital inmobiliario. ¿Y qué significa que disminuya la deducción única? Que la base imponible va a crecer, así como ustedes lo están viendo ahí. Salta del 70%, que es la base imponible, al 80%. ¿Verdad? Siempre en el artículo 1 de la ley 987. Y en la renta de capital inmobiliario, en el artículo 81 de la ley, ¿verdad? Igual, hay una disminución en la deducción única del 50% al 30%. Y eso significa que la base imponible salta del 50% al 70%. Entonces estamos hablando de un incremento. Es decir, que en el caso de la renta de capital inmobiliario pasó de una tasa efectiva del 7 al 12, y en el caso de la renta de capital mobiliario, ¿verdad? Hay un salto del 5 al 10.5%. Ahora, por último, ¿verdad? Está la transmisión de bienes sujetos a registro, donde en el artículo 87 establecía cualquier propiedad, cualquier bien inmueble mayor a $200,000 siempre iba a pagar el 4%. Es decir, si la propiedad valía 300,000, usted pagaba el 4%. Si valía 500,000, siempre iba a pagar el 4%. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió, verdad? Con esta última reforma. Se estableció un rango del 1 al 7%, ¿verdad? Donde estableció de que si el bien inmueble tiene un valor catastral de mayor a $200,000 hasta $300,000, siempre va a pagar el 4%, pero si hay un aumento, un valor mayor a los $300,000 hasta los $400,000, va a pagar el 5%. Si hay un avalúo o hay un valor de la propiedad bien inmueble de 400,000 en adelante hasta los 500,001, va a pagar el 5%. Entonces, ya se estableció, ¿verdad? En la tarifa progresiva, un rango del 1 al 7%, ¿verdad? Entonces, aquí yo le doy un pequeño ejemplo de que el por qué se debe de planificar, porque esta constante reforma que ha tenido la ley de concertación tributaria, ¿verdad? Merece su atención. Por ejemplo, podemos hablar en el caso de las derogaciones, ¿verdad? Ya lo mencionaba. En el caso del artículo 23, último párrafo, y en el artículo 52, segundo párrafo, donde desapareció, se derogó, ¿verdad? Ese beneficio fiscal que tanto los trabajadores como las personas jurídicas, en el caso de la renta de actividad económica, iban a tener como beneficio, ¿verdad? Donde iba a haber una disminución de un punto porcentual, ¿verdad? Por 5 años, a partir inclusive, ¿verdad? Del 2016, pero eso quedó prácticamente en el sueño de los justos, ¿verdad? Nunca sucedió. Ahora, por último, tenemos las reformas y las eliminaciones. Un punto muy clave, sustancial en la economía nacional fueron estas reformas o eliminaciones que sufrieron las exenciones objetivas del IVA, ¿verdad? En el artículo 127 de la Ley de Concertación Tributaria. ¿Cuál fue la primera reforma que tuvo este artículo? Originalmente, la ley tiene, ¿verdad? En su artículo 127, 24 numerales. Pero con la primera reforma, que es la ley 891, en su artículo 3, agregó, ¿verdad? Un numeral 25, que es el caso de los paneles solares, cuando se use en el caso de la generación de energía eléctrica, iban a quedar exentos, que están exentos. Ahora, otro punto, ¿verdad? Sería que el artículo 5, inciso D, de la ley 891, deroga el numeral 13 del artículo 127. Y si recordarán, ¿qué es lo que contemplaba el numeral 13 del artículo 127? Toda la producción nacional de calzado, calcetines, pantalones, camisa, chinela, camisola, toda la producción nacional originalmente estaba
exento. Y para mí ese era como un incentivo para los talleres, ya sean artesanales o talleres ya con un proceso productivo un poco más tecnificado, pero era la manera como incentivar a la población o al inversionista, ¿verdad?, de que se dedicara a esa actividad y que por esa actividad, ¿verdad?, iba a estar exento del IVA. Y lógicamente que ese producto iba a llegar al consumidor final, ¿verdad?, un poco más al alcance. Ahora, y con la última, el último punto acá, ¿verdad?, sería las eliminaciones, ¿verdad?, que sufrió el artículo 127, donde se eliminaron el numeral 11, ¿verdad? Si recuerdan, el numeral 11 también fue un golpe. Ese para mí fue un golpe fuerte para la economía, donde se elimina el numeral 11 que establecía que toda la producción nacional de papel higiénico, desodorante, cepillo de dientes, jabón de baño, jabón de lavar ropa, todo eso estaba exento de IVA, ¿verdad? Pero con esta eliminación, ¿verdad?, entonces lo que hizo fue prácticamente golpear, ¿verdad?, la capacidad adquisitiva del consumidor final. Tenemos también la eliminación, bueno, el 13 que ya estaba derogado, ¿verdad? El 14, en el caso de los productos veterinarios, las premezclas, vitaminas, y del artículo 15, 16, 17 y 18, que ustedes pueden encontrar las exenciones que habían para los productos agrícolas, insecticidas, fungicidas, herbicidas. A ver, si a la fecha podemos decir, ok, Nicaragua es meramente agrícola o Nicaragua es pecuaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se eliminan estos numerales y estas actividades se vuelven grabadas? Entonces, lo que hay ahí es un golpe al productor, ¿verdad? Y, por supuesto, ¿verdad?, que probablemente la cosecha o el producto final va a llegar un poco más caro a quien lo vaya a consumir, ¿verdad? La eliminación del IVA en el caso de los equipos de riego, la maquinaria, los repuestos, en el caso de la materia prima para los bienes intermedios, que también quedó eliminado, ¿verdad? Entonces, estos puntos fueron bastante drásticos y que por supuesto, ¿verdad?, esto tiene que sentar al gerente general o a la junta directiva, al contador, al asesor para comenzar a hacer su planificación. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque yo tengo un vivo ejemplo. Por ejemplo, a una empresa que se atiende al lado de Occidente, ellos le compran un subproducto, ¿verdad?, a una procesadora en Chinandega, y ese subproducto originalmente estaba exento de IVA. ¿Ok? Entonces estamos hablando específicamente, ¿verdad? Le voy a mencionar el nombre del producto. Estamos hablando del jaboncillo. El jaboncillo es un derivado, un subproducto del proceso de la comercialización, producción de aceite. Entonces, este producto, ¿verdad?, estaba exento de IVA. Este producto, cuando llegaba a la planta, era procesado, ¿verdad?, con otros elementos químicos, y al final lo que se obtenía era un producto que se llama oleína vegetal. Y la oleína vegetal, por ser un producto para consumo que sirve como alimento para la ave, también estaba exento. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Al eliminar estos numerales 16, 17 y 18, el jaboncillo se grabó. Entonces había un IVA que se estaba trasladando y estaba volviendo un poco más caro el proceso productivo de la empresa. Y además de eso, ¿verdad?, el producto final llamado oleína vegetal también ya no está exento, ya queda grabado. Entonces esas dos situaciones lo que hacen es: sentémonos, reunámonos, comenzamos a analizar cómo vamos a hacer para enfrentar, ¿verdad?, esta recaudación de IVA, este cobro de IVA en el caso de la compra, que es el crédito fiscal, y en el caso del débito fiscal,
cuando se comenzaban a hacer las facturaciones ya con IVA incluido. Entonces, todo esto que le acabo de mencionar, ¿verdad? Era como un pequeño preámbulo en el sentido de explicarle, ¿verdad? Los incrementos los incrementos que ha tenido las alícuotas de retención, ¿verdad? Las derogaciones, eliminaciones, reformas que ha tenido y que por supuesto esto que le acabo de presentar es un antecedente, ¿verdad? Para la planificación fiscal. Se debe de planificar. Si no hay una buena planificación fiscal, entonces como que de repente las operaciones, tanto contables y que tienen su implicancia fiscal, ¿verdad? Van a tener su efecto en el cierre del ejercicio. Van a tener su efecto en la declaración de IR anual. Entonces, ¿verdad? Ahí tienen el pequeño resumen de lo que es el triángulo fiscal. Tenemos la planificación fiscal, que es el tema del día de hoy, de esta hora. La gestión fiscal, que ya es prácticamente como el seguimiento que se le va a dar a la planificación fiscal, ¿verdad? Cómo se debe de hacer la conciliación correcta de los ingresos, cómo asegurar la deducibilidad de los costos y los gastos de la empresa. Y en todo caso, ¿verdad? Si tenemos visita de parte de la administración tributaria, ¿verdad? Y o la administración tributaria tenga algún hallazgo de auditoría y que por lo tanto, ¿verdad? Tengamos que interponer los recursos administrativos. Por supuesto que si esto está bien planificado, se le dio el seguimiento, se hizo su gestión fiscal, ¿verdad? En teoría, ¿verdad? Le digo en teoría, el recurso administrativo pues debería, ¿verdad? Debería de quedar a favor del contribuyente, pero, ¿verdad? Aquí viene el pero, ¿verdad? De que dependiendo, ¿verdad? De la fortaleza del hallazgo que tenga el auditor fiscal, pues va a depender al final la resolución pues determinativa. En todo caso, ¿verdad? En todo caso, es eminentemente pero muy imprescindible, ¿verdad? La gestión fiscal que se haga ya en la parte operativa dentro de la entidad. Ahora, ¿qué es lo que ustedes ven, ¿verdad? Ahorita en pantalla. Entonces, yo intenté dejar esa imagen ahí para que ustedes vean, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso del contribuyente? El contribuyente se está moviendo de un extremo a otro. Es decir, todas las empresas tienen un ciclo comercial o ciclo productivo o operativo. Esto significa, ¿verdad?, que ese contribuyente va y viene de un extremo a otro cuando termina su ciclo comercial u operativo. Pero, ¿verdad?, ¿qué es lo que puede ocurrir? Si ustedes ven en la imagen, esa persona está a punto de caer en la imagen al vacío, ¿verdad? Pero la ejemplificación que les quiero dar es que si, ¿verdad? Si no hay una buena planificación fiscal, aumenta el riesgo fiscal. ¿Y en qué se traduce esto del riesgo fiscal? Lo que acabamos de discutir, ¿verdad? Las reformas fiscales. Una reforma fiscal, ¿verdad? Un viento fuerte azotó, ¿verdad?, a la contabilidad de las entidades, que si estas áreas contables no están al día con la información, ¿verdad?, entonces puede tambalear al contribuyente y por supuesto el descuido contable del área del área de contabilidad. Si estas dos, ¿verdad?, situaciones se presentan, reforma fiscal donde se hace caso omiso a la reforma y hay un descuido contable de parte de la oficina de contabilidad, entonces estas dos son dos vientos que azotan al contribuyente y que por supuesto lo que van a hacer es aumentar el riesgo fiscal, es decir, hacerlo incurrir en sanciones administrativas, ¿verdad? Entonces ese era el ejemplo que les quería dar con esta pequeña imagen. Ahora, con el tema de la planificación fiscal, el punto principal acá, como ustedes ven ahí, es de que la entidad, la organización, la empresa, el contribuyente, como ustedes le quieren llamar, tenga esa sombrilla como para detener,
¿verdad? Eventos o sucesos que pueden ocurrir al contribuyente. Es decir, advertirle qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? En el caso de qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? En el caso de que ocurra, ¿verdad? Un evento o suceso fiscal. Segundo punto, ¿verdad? Sería elegir la mejor alternativa para lograr los ahorros fiscales. Esto solamente se hace identificando los beneficios fiscales. Ok, entonces estamos de vuelta, ¿verdad? Con un pequeño problemita técnico acá, pero el ingeniero Roque lo solucionó rápido. Entonces, otro del objetivo de la planificación fiscal es diferirla, ¿verdad? Diferir la carga fiscal, siempre respetando el marco jurídico vigente, adaptar a la empresa de inmediato, ¿verdad? Con las reformas fiscales. Esto solamente se hace con capacitación continua. Y por supuesto, mejorar el cash flow, ¿verdad? ¿Cómo se mejora? Evitando sanciones administrativas. ¿Cómo se mejora? Diseñando estrategias, ¿verdad? Cómo optimizar la carga fiscal para el contribuyente. Ahora, esta otra imagen, si ustedes ven a este contribuyente, lo ven caminar, ¿verdad? Sobre la cuerda floja un poco más seguro, ¿verdad? Y esa seguridad solamente se crea, ¿verdad? Bajo las condiciones de la planificación fiscal. Crear la cultura de la prevención, ¿verdad? Del ahorro fiscal. Siempre estar atento a cualquier situación, ¿verdad? Que se presenta. Porque si recordarán, con esto de las fiscalizaciones, pues ahora ya no hay, con simplemente estar reportando o declarando, ¿verdad? Información no correcta, automáticamente ya la administración tributaria, ¿verdad? Con sus controles que tienen dentro de la ventanilla electrónica tributaria, ya como que le da una alerta, ¿verdad? Sobre alguna situación. Y esa alerta, por supuesto, puede ser una chispa para la DGI, ¿verdad? Y proceder con una auditoría fiscal. Es decir, que toda la información que se esté presentando, que se esté declarando, ¿verdad? Tiene que ser una información ya previamente verificada, para que en cualquier cruce de información, ¿verdad? O información exógena que le llama la DGI, todo eso esté conciliado. Otra ventaja sería optimizar la carga tributaria, es decir, ¿cómo se optimiza la carga tributaria? Si contabilidad ya determinó la base imponible de X operación, esa base imponible debe de ser invariable. Es decir, que pueden haber revisión, pueden haber auditoría, revisión de criterios, puede haber una auditoría fiscal, pero esa base imponible no va a cambiar. Una tercera ventaja sería la revisión de las áreas operativas y el seguimiento correspondiente. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver el último punto, que son las etapas de la planificación. El primer punto sería, ¿verdad? Haciendo una pequeña memoria de lo que vimos al inicio en la agenda, la recolección y análisis de información.
que hace, ¿verdad?, la asesoría, que hace el asesor para poder familiarizarse, ¿verdad?, con la actividad económica de dicho contribuyente. Otra etapa de la planificación, ¿verdad?, que sería el diagnóstico de situación actual y las tendencias. La tercera etapa, que sería el diseño de estrategia, ya lo vamos a ver con más detalle, ¿verdad? La cuarta etapa sería la implementación de estas estrategias y el mantenimiento o el seguimiento que se le debe dar a dichas estrategias. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Comenzamos en el caso de la primera etapa de la planificación fiscal, ¿verdad? Ahí ven ustedes al contribuyente con su portafolio PF de planificación fiscal. En la primera etapa, de que es recolección y análisis de la información, ¿verdad? Todo lo que ustedes van a ver acá es de la manera coloquial, de la manera más sencilla, de la manera más entendible, ¿verdad? Ahora, no existe, ¿verdad?, una regla general para la planificación. Es decir, la planificación se hace de acuerdo, ¿verdad?, a las necesidades del cliente. La planificación se hace de acuerdo a la actividad de ese contribuyente. Entonces, en este caso específico, para la recolección y análisis de la información, primero, ¿verdad?, en el caso particular, ¿verdad?, esta no es la única manera de hacer, pueden haber varias, pero esta es la que yo les propongo y les presento. Primero, ¿verdad?, por supuesto, conocer el organigrama de la institución, pedir la misión y visión empresarial de dicho contribuyente, ¿verdad? De esta manera yo tengo una visión clara de qué es lo que pretende la empresa, ¿verdad?, y hacia dónde se dirige. Luego me interesan las características de la empresa, es decir, generalidades. Por ejemplo, ok, siempre, ¿verdad?, acostumbro a pedir la hoja de inscripción de la DGI. ¿Por qué pido yo esa hoja de inscripción de la DGI? Porque en esa hoja aparecen cuál es la actividad primaria o principal de ese contribuyente. Es decir, fíjense que ya me ha tocado ir donde un contribuyente donde su actividad económica principal no es la que está registrada en la DGI. Entonces, para evitar eso, ¿verdad?, se pide la hoja de inscripción, veo cuál es la actividad principal o primaria que tiene ese contribuyente y si acaso pues se inscribió alguna actividad secundaria. Segundo, ¿cuáles son las obligaciones fiscales que tiene abierto ese contribuyente? Entonces, de esa manera me doy cuenta, puede ser que esté exento de IVA, ¿verdad? Entonces, ya eso ya me está dando una señal de dónde puedo yo comenzar a hacer mi planificación. Otra característica, ¿verdad?, en el caso de la hoja de inscripción de la DGI, el auxiliar de clientes y el auxiliar de proveedores. Para mí esas dos cuentas son elementales. ¿Por qué? Porque ahí puedo comenzar a escudriñar, ¿verdad?, información íntima de la empresa en el sentido de comenzar a ver si existen partes relacionadas, ¿verdad? Entonces, son algunas de las características que se pide o se solicita al contribuyente para iniciar la planificación, ¿verdad? Esto dentro de la recolección y análisis de la información. Por supuesto, ¿verdad?, la escritura de constitución, donde yo puedo hacer una lectura minuciosa de ese documento público, donde me doy cuenta, ¿verdad?, la cantidad de socios que están asociados, ¿verdad? Fundamental, ¿verdad?, con esto de el proceso de inducción que dio el doctor Heiner por la mañana y las capacitaciones anteriores,
¿verdad? De que como uno como asesor, como CPA, ¿verdad? Que debe de hacerle el PIC, ¿verdad? El perfil integral al cliente. Y todo esto está bajo la misma estructura de la planificación. Se pide la escritura de constitución, veo cuál es el objeto social de este contribuyente, ¿verdad? Y todas las prerrogativas que aparecen en dicho documento. La forma de pago, de exhibición del patrimonio. Reviso los estatutos, que sería prácticamente como el reglamento interno, las normas internas que tiene el contribuyente, donde se establecen, ¿verdad? Las elecciones de la Junta y lo del representante legal. Algo muy importante acá, ¿verdad? Hablando de escritura y de estatutos, es que una planificación fiscal no la hace Marcio Toruño, ¿ok? No la hace el contador. La planificación fiscal se organiza, se estructura, ¿verdad? Bajo un equipo de trabajo. Un contador, un abogado, un administrador y por supuesto, ¿verdad? Dependiendo de la especialidad o de la actividad económica de ese contribuyente, pues se puede hacer la contratación de ese especialista para que juntos, ¿verdad? Se pueda hacer una muy buena planificación fiscal. Ahora, por supuesto, ¿verdad? De que hay que estar muy atento de la regulación especial del sector. ¿Por qué menciono esto de la regulación especial? Vean, en el 2014, cuando yo dejé la universidad, ya me dediqué al sector privado. Yo fui a dar servicio a una empresa de transporte, ¿verdad? Entonces, nunca había trabajado, nunca había dado servicio a una empresa de transporte. Entonces, lo primero que se me vino a la mente, ok, voy a leer la ley 524, la ley general de transporte. ¿Por qué? Porque esa es la actividad, ¿verdad?, de la empresa a la cual yo voy a dar servicio. Entonces, es decir, que en una planificación fiscal, cuando uno pide información al contribuyente para analizarla, entonces se tiene que, de la mano, ¿verdad?, tener el documento o la regulación especial del sector. Es decir, si es transporte, ok, ya mencioné la ley 524. Si es una cooperativa, por fuerza, ¿verdad?, la regulación especial que sería la ley 499. Si es turismo, la ley 306, la ley de incentivo turístico. Si voy a dar un servicio a una zona franca, la ley 917, ¿verdad?, que es todo lo relacionado a la actividad de zona franca. Entonces, dentro de la planificación fiscal, ¿verdad?, tengo que identificar la actividad y, por supuesto, asociado a la actividad, identifico, ¿verdad?, la normativa legal para ese sector. Otro punto, ¿verdad?, en la recolección y análisis de la información sería los manuales administrativos. ¿Qué manuales administrativos tiene la organización? Hay un manual de organización, hay un manual de funciones, hay un manual de control interno. ¿Qué documentación tiene ya la empresa? Si ya la tiene o si no la tiene, o si acaso hay que buscar la manera cómo construir estos documentos, estos manuales. Y por último, en el caso de la recolección y análisis de la información, ¿verdad?, revisión minuciosa de los estados financieros, los anexos a los estados financieros, la revisión a los libros contables y por supuesto al libro de acta, ¿verdad? Donde si se está usando el libro de acta por cada reunión o sesión que tenga el consejo directivo, ¿verdad? Y qué es lo que han acordado, qué es lo que no, todavía no está dentro de ese libro de acta. Entonces, estos serían, ¿verdad?, los puntos a solicitar, los puntos a recolectar por parte de la asesoría para hacer para el inicio de una planificación fiscal. Luego tenemos el diagnóstico de la situación actual. Es decir, una vez que hemos recopilado todo este tipo de información, ¿verdad?, y la hemos analizado, entonces
falta hacer un diagnóstico. Dentro de este diagnóstico se necesita hacer una revisión de las declaraciones, ¿verdad? Se hace una revisión de las declaraciones, qué es lo que están declarando, pedir un reporte de venta, si ese reporte de venta coincide con los ingresos que se están declarando, hacer una revisión de las planillas fiscales, ¿verdad? Ya sea una planilla de ingreso fiscal, la planilla de retención, la planilla de crédito fiscal o planilla de ISC. En el diagnóstico de la situación actual, también, ¿verdad?, hacer un aleatorio de comprobante para verificar, corroborar, evidenciar qué tan fuerte, ¿verdad?, se encuentra la revisión o documentación contable de ese contribuyente. Ahora, también, ¿verdad?, dentro del diagnóstico se recomienda que se haga un análisis FODA. Esta es una técnica ya bastante que ya tiene su tiempo, pero muy efectiva, ¿verdad? Identificar cuáles son las fortalezas que tiene este contribuyente, cuáles son las oportunidades que se pueden presentar, en este caso para la planificación fiscal, ¿verdad? Las debilidades, identificarlas para poderlas mejorar, ¿verdad? Y qué es lo que está, qué es lo que amenaza en términos fiscales. Luego, hacer un estudio de situación impositiva de actos sujetos a revisión. Entonces, en ese caso, ¿verdad?, dependiendo del alcance, dependiendo de lo acordado entre el contribuyente y la misma consultora, se pide o se solicita, ¿verdad?, hacer una revisión de años hacia atrás para ver qué es lo que puede encontrar la revisión tributaria. Es decir, cuando hablamos de años sujetos a revisión, ¿verdad?, esto lo hacemos en base al artículo 43 del Código Tributario, donde establece los 4 años de revisión. Ahora, por último, el ingeniero Roque, ¿verdad?, recomienda para los que están ingresando a la sala que apaguen su micrófono y también apaguen la cámara, ¿verdad?, porque hay una interferencia en el audio. Entonces, continuando, ¿verdad?, sería el último punto, en el caso del diagnóstico, sería detectar cuáles son las áreas susceptibles para comenzar a pensar en un ahorro fiscal, ¿verdad? Todo eso se hace dentro de la segunda etapa. En la tercera etapa tenemos el diseño de estrategia. Para mí lo más fundamental, ¿verdad? Es decir, una vez que ya recogí información, una vez que he hecho mi análisis, voy a comenzar a diseñar estrategias. ¿Cómo el contribuyente va a enfrentar, ¿verdad?, la situación de optimizar la carga fiscal? Primero, ¿verdad?, a ver, todo lo que voy a mencionar ahorita son diversas situaciones. Es decir, no hay una cadena o eslabón acá, sino son situaciones totalmente independientes. Por ejemplo, en el caso de la planificación puede ser que se acerca a un extranjero o se acerca a un nacional y comienza a pedir consejo. ¿Cómo necesita él irse a inscribir a la DGI? Como persona natural, buscando una cuota fija, ¿verdad? Pero si es servicio profesional, automáticamente ya sabe que es régimen general, o si necesita asociarse, ¿verdad?, para constituir una persona jurídica. Entonces, estas situaciones son las que le permiten, ¿verdad?, al asesor comenzar a pensar a diseñar la estrategia de cómo se le aconsejaría en este caso a esta persona de cómo lo debe de hacer. Ahora, en el caso de las empresas, ¿verdad?, que tienen personal fijo o tercerizado, por ejemplo, hay empresas donde comienzan a hacer dos escenarios, ¿verdad? El primer escenario sería, ok, yo contrato una vigilancia interna, me voy a encargar de su salario, me voy a encargar de sus prestaciones sociales y me voy a encargar de cualquier otra
beneficios, ¿verdad?, que tenga ese trabajador. ¿Verdad? O de un solo, ¿verdad?, pensar en un servicio tercerizado. Es decir, que el servicio de vigilancia se aumenta a través de un servicio externo, ¿verdad?, que simplemente a través de un contrato o la emisión de una factura se haga la retención correspondiente. Entonces, ¿qué le conviene más a la empresa? Tener a ese personal de vigilancia como trabajadores, ¿verdad?, internamente de la institución, o si lo necesita como tercerizado. Es decir, esas dos situaciones como tal se analizan a profundidad para ver cuál es la implicancia fiscal que al final tiene esa situación. Otro ejemplo podría ser a la hora de que se hace la revisión minuciosa de la documentación contable, en el caso del contribuyente, se pudo haber identificado, ¿verdad?, de que al momento de hacer el levantamiento de inventario de parte del área contable, se identificaron activos no corrientes que están registrados dentro de la contabilidad, pero que no están asociados al auxiliar de depreciación. ¿Y eso qué significa? Significa de que tener registrado un activo no corriente, pero que no está siendo acreditado correctamente, o no está siendo, no te está reconociendo, ¿verdad?, ese gasto de depreciación en tu estado en tu estado de resultado. Entonces, esas dos situaciones comienzan obligan, ¿verdad?, en este caso al asesor, para saber cómo va a enfrentar esa situación, cómo hacerle el mejor consejo posible para que se aproveche al máximo en el caso de las cuotas de depreciación, ¿verdad?, para efectos de determinar una nueva base imponible. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las estrategias donde lo que se quiere es adquirir bienes muebles o bienes inmuebles? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a financiar esa operación con un aporte de capital? ¿O lo voy a hacer directamente del flujo de caja de la empresa? ¿O lo voy a hacer vía préstamo? Todas esas tres situaciones, ¿verdad?, serían analizarla en su totalidad y comenzar a ver cuál sería su implicancia fiscal. Por ejemplo, en el caso de los préstamos, yo voy a adquirir un bien mueble o bien inmueble vía crédito bancario, y ese crédito bancario me va a generar un interés, y ese interés se traduce en un gasto financiero, y ese gasto financiero por ende se puede deducir, ¿verdad? Caso contrario sería que lo adquiera directamente, ¿verdad?, con aporte de capital o del flujo de caja de la empresa. Por ejemplo, vean, recuerdo que en el 2014, cuando llegué a esa empresa de transporte, se presentó la siguiente situación. Yo pedí los estados financieros, y cuando tenía en mis manos los estados financieros, revisé la sección del activo no corriente, y me llamó poderosamente la atención que en ese balance general o estado de situación financiera no había ningún equipo rodante. ¿Y qué significaba eso? Eso significaba que la empresa es de transporte, pero no tiene ningún equipo rodante dentro del balance general o dentro del estado de situación. Entonces me llamó la atención lo siguiente. Esta empresa estaba iniciando, inició en julio, y en diciembre ya estaba haciendo, finalizando diciembre, ¿verdad?, hizo posteriormente su declaración de IR anual. En 6 meses de operaciones, esa empresa pagó $28,000 de IR. En 6 meses de operación. Una empresa que apenas está iniciando, creciendo, madurando, ni a la madurez había llegado. El punto es que en 6 meses ese contribuyente estaba pagando $28,000 de IR. Entonces, eso fue objeto de una planificación fiscal. Entonces, se lo explico brevemente. ¿Verdad? Para los que están en su oficina,
¿verdad? Viendo, escuchando esta presentación, para los que están trabajando desde casa, entonces ustedes agarren una calculadora y hagan el siguiente ejercicio. Si en 6 meses pagó $28,000, al siguiente ejercicio fiscal, ¿verdad? Esa empresa solamente pagó $12,500 alrededormente, ¿verdad? No recuerdo la cifra exacta, $12,500 en un año fiscal, es decir, en 12 meses. En 12 meses pagó menos, ¿ok?, de la mitad de lo que pagó en 6 meses. ¿Y cómo se hizo? Eso se llama diferir la carga fiscal. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hizo eso? Bueno, sencillo. Si es una empresa de transporte, se dedica al servicio de transporte, entonces, ¿por qué no tiene equipo de transporte? ¿Por qué solamente hacía contratación a los unitarios, o los proveedores simplemente eran transportistas independientes? Entonces, aprovechemos, ¿verdad? Aprovechemos lo que establece el numeral 12, el artículo 39 de la ley, ¿verdad? Que son las cuotas de depreciación. Entonces, si tiene su calculadora a mano, hagamos el siguiente ejercicio. Un cabezal en ese entonces, ¿verdad?, puede andar en unos $20,000. Un cabezal, $20,000. Esos $20,000 vamos a multiplicarlo por 30, Córdoba, ¿verdad? Que en ese momento. Entonces estamos hablando de, ¿verdad?, $20,000. Estamos hablando de 600,000 Córdoba. Esos 600,000 Córdoba, cuando yo revisaba el artículo 45 de la ley, habla de adquisición de bienes, pero no dice en qué estado. Entonces, si no dice en qué estado, independientemente a cómo lo haya adquirido esa empresa, usado o nuevo, valía 600,000 Córdoba. Y esos 600,000 Córdoba, según el artículo 34, Romano 1, numeral 2, inciso A, del reglamento de la ley de concertación tributaria, establece que ese equipo rodante yo lo puedo depreciar a 5 años. Es decir, que en un año yo me podía acreditar en concepto de cuota de depreciación de ese equipo rodante 120,000 Córdoba de un equipo rodante. Y en ese año, ¿verdad?, cuando se comenzó esa estrategia, se compraron 8 equipos rodantes. Entonces, hagamos números así, en el aire, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿verdad?, hubieron 8, el ejemplo acá es pensando que fue el inicio del año. Pero entonces, si tenemos 120,000 en concepto de gasto de depreciación de un equipo rodante, ¿verdad?, multipliquémoslo por los 8, entonces estamos hablando aproximadamente de casi 1,000,000 de Córdoba solamente en concepto de gastos de depreciación. ¿Y saben ustedes cuántas llantas usa una pelota o un cabezal? Estamos hablando de 10 llantas. Que esas 10 llantas, dependiendo del uso, dependiendo de la ruta, dependiendo de su actividad, pero estamos hablando de 10 llantas. ¿Saben? 10 llantas por $200. Estamos hablando de $2,000 solo en llanta, un cabezal. Por 8, estamos hablando de $16,000 solamente en compra o consumo de llanta. ¿Cuántas cubetas consume ese cabezal en un cambio de aceite? 2 cubetas. Cada cubeta, 2,000, 2,500 Córdobas cada cubeta. Entonces, comenzamos a pensar, uno, adquiramos activos propios, flujo de la empresa. Comencemos con la depreciación. Comencemos con el mantenimiento de ese vehículo, es decir, el aceite, el coolant, todo lo que está asociado al mantenimiento de ese cabezal. Las llantas de ese cabezal. Un chasis, ¿verdad? Dependiendo si es doble eje o triple eje, puede andar entre unas 8 a 10 llantas. Entonces, sumemos, ¿verdad? Sumemos todo eso. Y todo esa egreso o salida de dinero, ¿verdad?, directamente
al gasto. Bueno, en el caso del mantenimiento, ¿verdad? En el caso del mantenimiento, las llantas, ¿verdad? Que eran de consumo, porque ya iba a ser para uso del cabezal, todo eso iba al gasto. Y todo eso disminuye, ¿verdad? En este caso, la base imponible. Ese es un pequeño ejemplo de cómo es que se puede diferir la carga fiscal. Ahora, y se capitaliza la empresa porque le da mayor valor con esos equipos rodantes dentro del estado de situación financiera. Entonces, estrategias como esas son las que al momento de estar en el escritorio con el gerente, con los dueños, ¿verdad? Es que se tiene que hacer una buena planificación. Imagínense que esa empresa que pagó $28,000 en 6 meses estaba conformada por 2 trabajadores. ¿Qué les parece? 2 trabajadores y el gerente y la vicegerente nada más. $28,000. Y eso se tradujo al final en el ejercicio fiscal posterior, ¿verdad? A $12,500. Y todo eso a través de una planificación fiscal. Ahora, otro tipo de ejemplo en el caso de las mejoras en propiedades arrendadas. El numeral 8 del artículo 45 de la ley establece que en el caso de las mejoras en propiedades arrendadas, establece que se pueden hacer por 2 vías. Uno, que yo me pueda amortizar la cuota de la depreciación por la vigencia del contrato de arrendamiento, o dependiendo si la cuantía de la inversión fue considerable, entonces se estima cuánto es la vida útil de esa mejora en la propiedad arrendada y se comienza a hacer el cálculo de la depreciación. Entonces, ahí hay 2 situaciones donde el que está planificando fiscalmente debe de pensar en 2 cosas. Uno, si el contrato de arrendamiento es menor a 5 años, vamos a suponer el ejemplo que le estoy dando. Entonces, ahí tienen, uno, aprovecho fiscalmente, ¿verdad? De que se esté amortizando, en este caso, el gasto de depreciación de manera más rápida, que esperar, ¿verdad? A que de manera, ¿verdad? Que de manera, en el caso del numeral 8, ¿verdad? Una vida útil esperada. Entonces se aprovecha lo más pronto posible para acreditarse esa cuota de depreciación. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Esto es particularmente en el caso de la zona franca, que de repente hay algunos proveedores que dicen, ok, no aceptan la emisión de franquicia. Y muy probablemente la no aceptación de emisión de franquicia es porque han tenido problemas, ¿verdad? Con la ejecución de dicha franquicia, y al tener problemas con la ejecución de dicha franquicia, entonces lo que ellos establecen o determinan como una regla es no aceptar franquicia. Entonces, dentro de la planificación fiscal es descartar a todos los proveedores que no aceptan emisión de franquicia. ¿Por qué? Porque significa que si no aceptan una franquicia, ¿quién va a asumir el IVA? El comprador. Y ese no es el punto. Ahora, aquí tenemos las 2 últimas etapas, ¿verdad? Tenemos la implementación y tenemos el seguimiento. En el caso de la implementación, ¿verdad? Una vez que ya hemos diseñado la estrategia, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces se estructura un plan operativo, por supuesto que se hace un plan de trabajo, ¿verdad? Tanto del equipo que está planificando en conjunto con el área contable del contribuyente. Se prepara un cronograma de actividades, cómo se va a llevar a cabo la implementación del diseño de la estrategia. Se discute, se debate, se presenta en pleno, ¿verdad? Con la junta directiva del contribuyente, y se da la implementación. Es decir, una vez que está el visto bueno de la junta directiva de que correctamente se va a diferir la carga fiscal,
ya se lleva a cabo la implementación. Una vez que se lleva a cabo la implementación, ¿verdad? La última etapa en este caso sería el seguimiento, ¿verdad? De la planificación. Entonces, esta sería prácticamente las dos últimas etapas de la planificación fiscal, ¿verdad? Entonces, por acá tienen en pantalla, ¿verdad? Yo tengo un canal en YouTube, ¿verdad? Los invito a suscribirse a este canal. Ahí en este canal ustedes vean los CPA que no tienen todavía el registro como sujeto obligado, que no han venido a las capacitaciones o a la inducción que ha dado el doctor Heina, ahí lo pueden encontrar en el canal, ¿verdad? Y también lo de la inducción que se dio sobre el reglamento de investigación y disciplina, también lo pueden encontrar ahí en mi canal, ¿verdad? Entonces, ahí pueden encontrar información de pregrado, información de posgrado también, ¿verdad? Entonces, los invito a suscribirse, ¿verdad? Estamos seguros ahorita que toda la gente que se conectó va a suscribirse al canal, ¿verdad? Entonces, esta ha sido la presentación por el día de hoy, agradeciendo como siempre, ¿verdad? La conexión que han tenido durante esta hora y media prácticamente que hemos tenido de presentación. ¿Pongo las preguntas? Sí, si quieres. Ok, aquí hay una pregunta, dice, la empresa es de servicio de transporte, dice, ¿cómo define sus inventarios? ¿Y cómo define sus activos? Bueno, en el caso de las empresas de transporte, recuerden que el inventario que maneja la empresa de transporte es consumible, ¿ok? No es un inventario disponible para la venta, sino que un inventario consumible, es decir, las llantas, los repuestos. En teoría, muchas empresas de transporte funcionan de esta manera, funcionan del día a día, es decir, se dañó el eje, a ese momento corren a buscar el eje o el repuesto, ¿verdad? Que se necesite. Pero en realidad, ¿verdad? Las empresas bien organizadas lo que hacen es mantener un stock de inventario de los productos que más suelen dañarse y que se tengan que reponer al instante. ¿Y cómo define sus activos? Bueno, en el caso de los activos, en realidad, pues no sé si está muy general esa pregunta, porque al final de cuentas, en el caso de los activos, para el caso particular del equipo rodante, ¿verdad? Que no, en el ejemplo que di, no estaba dentro del estado de situación financiera, entonces el equipo rodante pasa a formar parte de los activos no corrientes de la empresa. Hay otro comentario acá, dice, ojo, dice, disminuye la base imponible pero castiga el flujo. Pero bueno, no sé a qué caso específico se refiere. Disminuye la base imponible, quizás ahí me aclara exactamente a qué ejemplo se refiere donde dice disminuye base imponible pero castiga el flujo. No recuerdo pues haber hablado un ejemplo acerca de eso. Vean, cuando hablamos de la base imponible, ¿verdad? De la disminución de la base imponible, recordemos que la disminución de la base imponible es con el único propósito en el caso, ¿verdad? Que está aquí mencionando don Pedro Ruiz, ¿verdad? Es con el único propósito de disminuir la carga fiscal. A ver, cuando hablamos de que si se puede disminuir la base imponible, se puede diferir la carga fiscal, independientemente, ¿verdad? Que se castigue el flujo, si la opción más viable es disminuir la base imponible para pagar menos impuestos, pues no le veo ningún inconveniente. Ahora, dice que la planificación fiscal, dice, es para disminuir los costos fiscales sin apartarse del marco jurídico. Esta la hace don José Figueroa. Entiendo como costo fiscal la obligación tributaria
la cual nace al producirse el hecho generador. ¿Puedo de forma deliberada evitar o no realizar el hecho generador? Claro que no, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? De forma deliberada evitar que se realice el hecho generador. Lógicamente, a ver, hay algunas empresas que de repente comienzan a hacer situaciones no legales, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que son partes relacionadas, ¿verdad? Y se comienzan a compartir o a entregar inventario entre ellas y ¿qué es lo que hacen? No se hace ni remisión, ¿verdad? Ni se emiten facturas. Y lógicamente que al no emitir factura no se produce el hecho generador y por supuesto, ¿verdad? Es una forma deliberada e incorrecta, ¿verdad? De hacer una planificación. Me parece que no se registran los gastos, pero bueno, no sé específicamente a qué se refiere, ¿verdad? Me parece que no se registraban los gastos. No sé a qué ejemplo se refiere. Otro, ¿verdad? Auxiliadora Rivera, gracias, buenas tardes, gracias por la presentación. María José Campos Vaca, recuerdo, creo que es alumna, que fue, ¿verdad? Jorge Lice, Jorge Picado, Jorge Rodríguez. Entonces, con el gasto de la empresa transportista, se carga al gasto de mantenimiento. Si se hace un overhaul, se capitaliza. Correcto, vean. Fíjense que en esa empresa de transporte se hicieron varios overhaul a los cabezales y un overhaul es carísimo, ¿verdad? Casualmente, ese overhaul fue sujeto de una inspección que me hicieron en esa empresa, en ese contribuyente. Entonces, se llevó la factura original, ¿verdad? Del trabajo efectuado del overhaul a ese cabezal y sin problema, ¿verdad? Se capitalizó, lo revisó fiscalización y no hubo ningún inconveniente. Pero dice, no se hace cálculo de gastos de depreciación para que no se disminuya su valor de activo fijo para mejorar su índice financiero que implique. Vean, una cosa es capitalizar tus activos, ¿verdad? Y una vez que usted está capitalizando sus activos, ¿verdad? El objetivo al final es, a ver, si hace daño y se le hizo overhaul, ¿quién le asegura que no pueda volver a ocurrir? Entonces, sí se le debe de seguir creando su memoria de cálculo o de cuota de depreciación, ¿verdad? Siempre se debe de hacer su cálculo de depreciación. Independientemente, ¿verdad? Que sea parte del activo, lógicamente, si es parte del activo, se debe de hacer su cálculo de depreciación. Esto de mejorar el índice financiero, acuérdense que lo de mejorar el índice es cuando uno comienza a hacer capitalizaciones, ¿verdad? Pero esa capitalización, al final de cuentas, el objetivo de la planificación fiscal es aprovechar al máximo todo lo que me establece la ley. ¿Y qué significa eso? Significa que si el artículo 39, numeral 12 de la ley dice que yo puedo acreditarme, registrar al gasto las cuotas de depreciación, entonces perfectamente lo puedo hacer. Ok, entonces mucho gusto, ¿verdad? Haber compartido este tiempo con ustedes. Espero que esta información sea de provecho y, ¿verdad? Esta información, esta presentación, ¿verdad? Queda colgado en el canal del colegio, el canal de YouTube, en Facebook también se hizo la transmisión, ¿verdad? Y con gusto ahí podemos atenderle cualquier otra inquietud o pregunta que tengan. Nos vemos.